Buenas noches para todos. Siguiendo un poco a lo que Jerry ya predicó la semana pasada y lo que estamos, en realidad, el tema que estamos tratando este mes, que es de sanidad interior y perdón de pecados. Y me gusta mucho este tema porque es algo que en las personas, en todo el mundo prácticamente, está presente de repente problemas emocionales o problemas que ni siquiera nos percatamos que tenemos o que estamos llevando dentro, y esos problemas de repente hacen que a nosotros nos afecte y de paso le afecta a los demás que están conviviendo conmigo. Y escuchamos mucho de personas con depresión, personas que tienen ansiedad, personas con ira, personas que se sienten solas y muchos tipos de problemas emocionales que encontramos. Y lo interesante es que estas personas que sufren de estos problemas se van de repente junto a profesionales y lo primero que se hace es administrar medicamentos para que se pueda sanar ese síntoma. Y mucha gente opta primeramente por comprar pastillas antidepresivas, pastillas calmantes, y todo el tiempo está dependiendo de esos medicamentos. Y en esto el Señor trató a las personas de manera diferente. Y antes de continuar, quiero orar a Dios, quiero pedir que Él nos acompañe, que nos dirija y que Él pueda estar administrando realmente este tiempo, como ya lo estaba haciendo en la alabanza, en la adoración, que Él pueda administrar este tiempo. Y que podamos soltarnos a Él y entregar nuestra mente, nuestro oído y nuestro corazón a escuchar o a recibir lo que Él tiene. Igual si estoy yo acá, que Él pueda hablar, ¿verdad? Porque no soy un buen hablador, pero que Él pueda hablar por medio de mí, ¿sí? Que Él pueda hablarte y que tú le puedas escuchar. Entonces, oremos. Dios, te damos mil gracias por esta noche, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar paz, en ti podemos encontrar libertad, Señor. Y en ti, Señor, podemos entregarte o entregar nuestros problemas, Señor, y toda situación o falta o algo, Señor, que tenemos que entregarte, podemos darte a ti, Señor. O algún problema emocional que tenemos, podemos entregarte a ti también, Señor. Y hoy queremos, Señor, alabarte, glorificar tu nombre y escuchar tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Como le estaba diciendo, hoy en día dependemos muchísimo de medicamentos por problemas emocionales, que mucha gente a estos problemas o a estas personas que sufren de estos problemas emocionales se los cataloga como enfermos mentales. ¿Por qué? Porque su desesperación, su situación los lleva a actuar y a hacer cosas que en realidad tal vez no quiere o no piensa. Esa emoción, ese problema le controla y hace que esta persona actúe de una manera que pensemos que está loca o pensemos que tiene algún problema. ¿Y qué pasa con los medicamentos? Se ataca los síntomas, se ataca,
esta persona está sufriendo de depresión y para que su estado de ánimo esté mejor le vamos a dar esta pastilla. Para que no esté triste le vamos a dar este medicamento. Y le vamos a tener sedada para que no se le ocurra cometer algún acto que después alguien se pueda arrepentir. Y de esta forma se quiere tratar hoy en día esas enfermedades. ¿Sí? Yo no estoy atacando nada ni a nadie, sino que estoy haciendo una observación. Y a esta clase de personas, anteriormente, en la época de Jesús, Él no les llamaba enfermos mentales, ¿sí? Sino que para Él y para la Biblia, estos eran o son ataques o influencias del enemigo. ¿Por qué? ¿Y quién es el enemigo? Empezamos por eso. El enemigo es el diablo. Es Satanás que busca todo el tiempo echar, hacer fracasar y llevar a la máxima cantidad de gente posible al sufrimiento eterno donde él va a pasar la eternidad. Entonces su propósito es que el plan de Dios para la humanidad fracase y de esa manera se quiere burlar de Dios. Eso es el propósito del enemigo. Entonces nos ataca de esa manera. Nos ataca con problemas que nosotros no nos damos cuenta, problemas de fondo tal vez que tenemos que no podemos identificar seguramente a simple vista o sencillamente, sino que tenemos que ahondar, tenemos que ver qué es lo que tenemos nosotros adentro para poder subsanar eso. Y en muchas ocasiones cuando le traían personas con problemas a Jesús, Él echaba demonios. Él expulsaba demonios. Había gente que de repente empezaba a temblar, se tiraba en el fuego, ¿sí? ¿Y Él qué hacía? Expulsaba demonios. Había gente que tenía, no sé, problemas de joroba, ¿sí? Dice, cuando el Señor sanó a una mujer que tenía problemas de joroba, que 18 años o más estaba con ese problema por influencias demoníacas. Y Él expulsó ese demonio y la mujer volvió a enderezarse. Y en muchas ocasiones encontramos cómo Jesús liberaba a esas personas de esa opresión que tenían. ¿Sí? Él no le decía, anda a comer ciertos yuyos y te vas a sanar. Él atacaba al enemigo. Él expulsaba al enemigo. Entonces, muchos de esos problemas en realidad son influencias demoníacas. Queremos aceptarlos o no, es trabajo del enemigo, ¿sí? Entonces, tratar con eso, o tratar con esos problemas emocionales, que serían, voy a mencionar un poco, pues, como ya dije hace rato, la ira, la depresión, la ansiedad, el miedo, la soledad, ¿sí? Problemas que si uno se deja atrapar por eso y vive con eso, nos afecta y le afecta a los que nos rodean. Pero, ¿saben qué? Los cristianos tenemos una ventaja en este sentido. Nosotros que tenemos a Cristo podemos entregar a Él todo el control de nuestras emociones. Él puede darnos una sanidad interior completa que ataca el problema desde la raíz, desde el fondo y no solamente los síntomas. Dice en Romanos 8:9, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Están en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes.
si en verdad ustedes, el Espíritu de Dios habita en ustedes, esos problemas emocionales podemos vencerlo. Las emociones en sí son buenas. Las emociones Dios creó para protegernos, en realidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando de alguna manera se abusa de eso, entonces se crea una enfermedad emocional, ¿sí? Un problema emocional. Muchos de nuestros problemas tienen un origen traumas o experiencias del pasado. La mayor parte de nuestros problemas emocionales tienen como origen traumas que tuvimos anteriormente. Por ejemplo, que nuestros padres nunca nos dijeron te amo, por ejemplo, o que siempre fuimos despreciados, o que alguna vez escuchamos no servís para nada. Tal vez tu papá te dijo eso de repente sin pensar, pero a una persona, a vos se te quedó eso y arrastraste por el resto de tu vida esa creencia de que no servís para nada. Y ahí las emociones actúan y de alguna manera como para protegernos y crean una barrera que después así nomás es difícil romper, ¿sí? Pero si no identificamos esos síntomas o esos problemas desde la raíz, entonces siempre vamos a volver a lo mismo, ¿sí? Siempre vamos a volver a lo mismo y vivimos atados a eso. Vivimos atados a eso y dependientes de eso. Entonces te dicen, él es así nomás luego. Con él no hay solución, ¿sí? Nunca te vas a curar, nunca vas a ser normal. Y te catalogan como una persona anormal y el resto de tu vida todo el mundo te ve así. Y eso nos daña. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que es nuestro interior, a lo que tenemos? ¿O cómo podemos saber si estamos sanos emocionalmente o no? Si yo me hice esa pregunta, ¿estoy sano emocionalmente? ¿Será que en algún momento cuando realmente entre en una crisis emocional o lo que sea, va a surgir algo que yo no sé o que no conozco? Pero después leí este versículo que está en Lucas 11, 34 al 36. Y dice así el versículo, o el texto: tus ojos son como lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no es oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Entonces, acá yo puedo tomar o si cambiamos esa palabra luz por Cristo. Entonces, por tanto, si tu ser disfruta de Cristo sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Entonces, si nos entregamos a Cristo, tenemos que entregarnos por completo, darle todo, hasta lo más escondido que está ahí en nuestro ser, entregarle a Jesús. Nuestra naturaleza, nuestra tendencia es de querer controlar o querer tener algo todavía de mí y no entregarle todo a Jesús. Pero Él quiere todo de vos, no para manipularte, sino para sanarte. Y en Hechos 10:38 dice, estaba hablando Pedro,
Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces desde antes, desde el comienzo, la gente vivía oprimida por el diablo. Ahora, yo no quiero decir con esto que todas las personas que están con problemas emocionales tienen un demonio adentro. No. Un cristiano, por ejemplo, un cristiano verdadero no puede tener un demonio adentro, pero sí de afuera el demonio le puede atacar. Entonces, dice la Biblia, el león anda como el león, el enemigo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando ve la oportunidad, te agarra, ¿sí? Entonces tenemos que estar firmes en Cristo. Necesitamos ser sanados para ser libres. Dios quiere que le entreguemos todo. Él quiere que demos lugar al Espíritu para llenar nuestras vidas y sanar todo lo que está herido. Sacar a la luz, sacar afuera lo que está oculto para que Él pueda hacer su obra en nosotros, para que Él pueda obrar de manera integral en nuestras vidas. Dejarle todo. Dice en 1 Juan 3, 19 al 20, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, aunque tenés la tentación o querés ser tentado y decir, no valgo nada, Dios, dice acá, es más grande que nuestro corazón, que nuestros pensamientos y lo sabe todo. Pero hay veces que sufrimos diferentes problemas emocionales que no vienen de Dios. Sí o sí ya habíamos hablado de eso, que esos problemas no vienen de Dios. Es influencia directa del diablo, de Satanás. Y tenemos que tratarlas sin esperar ningún segundo más. Y quiero describir cuatro problemas emocionales que normalmente hoy en día las personas sufren por diferentes cosas, ¿sí? Hay más, pero quiero resaltar 4. Primero está la depresión. La depresión es, disculpen, la depresión es un estado de ánimo donde la persona prácticamente no le importa nada. La persona está en un estado de desinterés, de aburrimiento, prácticamente con sentimientos muertos y no le importa prácticamente nada o cada vez se hunde más en la tristeza. También se puede definir como una tristeza profunda en la que alguien está. Entonces la depresión es como una tristeza profunda. Y les quiero contar un relato bíblico de un personaje un profeta que estaba ya en lo más alto, Elías. Si quieren leer después en sus Biblias, en la historia pueden encontrar en 1 Reyes, capítulo 18 y 19. Elías, como le conocen o ya conocen de él era un profeta de Dios. Él vio maravillas de Dios que hizo Dios. Él participó cuando Dios le resucitó al hijo de una viuda, o cuando le proveyó lo suficiente para comer, para que no muriera de hambre. Elías realmente vio muchísimas cosas, sintió muchas cosas y vio el obrar de Dios grandemente, ¿sí? Pero, ¿qué pasó una vez? Y con esto quiero decir también que cualquiera puede entrar en ese estado, o cualquiera puede de repente llegar a ese estado emocional de la depresión. ¿Qué pasó una vez? En una ocasión, los profetas de Baal,
quisieron hacer tipo una competencia con él. Entonces, los profetas de Baal, 450, hicieron un altar y Elías otro altar. Entonces, el que lograba que ese altar con leñas se prendiera fuego, o sea que su Dios mande fuego y se prendiera, entonces ese era el Dios verdadero, ¿sí? Y empezaron ahí los profetas de Baal a bailar, a cantar y no pasaba nada, ya pasó prácticamente todo el día y le decían, vamos a gritar más fuerte, vamos a gritar más fuerte. Y empezaron a gritar y no pasaba nada y Elías ahí sentado, miraba su hora, se reía de ellos, ¿verdad? Y en una ocasión, o sea, no pasó, al final intentaron muchísimo y no pasó nada. Después era el turno de Elías. Entonces, ¿qué hizo Elías? Le mandó a unas personas, ¿qué tal si toda esa leña que está ahí lo llenan de agua? Entonces agarraron y pusieron agua, Elías oró, ¿y qué pasó? Cayó fuego del cielo y su altar se prendió, ¿sí? O sea, y ahí mucha gente creyó en Dios. Pero este suceso hizo que la reina Jezabel quisiera matar o mandó a matar a Elías. Entonces él tuvo miedo y se fue a esconderse en el desierto, se escapó en el desierto. Y él oraba, Señor, estaba muy lamentado, él muy triste, y oró, Señor, quítame la vida, no quiero vivir más, no quiero saber más nada. Quítame la vida, Señor, estoy mal. Imagínense, una persona que vio tanto de Dios entró en ese estado también. Nadie se escapa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Al pasar un poco del tiempo, vino un ángel, le ayudó, le cuidó y le dijo, levántate y andate. Entonces Elías recapacitó, dejó eso, salió, vio que le estaba haciendo mal y obedeció nuevamente a Dios. Obedeció nuevamente a Dios, no permitió que eso le gobernara y obedeció a Dios. Y él se fue, se levantó e hizo lo que Dios quería. Él salió de esa depresión porque se recordó que en Dios la fuerza es sobrenatural, ¿sí? La fuerza es, es otra, no es mi propia fuerza. Y tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. No confiar solamente en nuestra propia fuerza o en nuestras pastillas, sino confiar en el poder de Dios. Algunas causas de la depresión puede ser causas físicas, por ejemplo, algún accidente que sufrió una persona o de repente algún problema físico, alguna enfermedad que hace que la persona llegue a estar en depresión. Otra causa puede ser también la tensión, por ejemplo, deudas o la muerte de un ser querido. ¿Sí? Muchas personas entran en depresión y no pueden más salir. Y otra es la pérdida un sentimiento de pérdida de esperanza. Ya no hay esperanza para nada, mi vida no tiene sentido. Y entran en depresión, y una depresión muy fuerte. Entonces, ese es otro de los problemas emocionales. Pero ¿qué pasó? El caso de Elías, él escuchó la voz de Dios, obedeció y salió del desierto. Volvió a trabajar, volvió a sentir y disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Otro problema emocional es la ira. Y la ira realmente es un problema, o diría un sentimiento, que si uno lo deja
Si uno se deja dominar por él, da gusto. Porque da gusto sentirse así que la gente te mire y te tenga miedo. Mucha gente siente ese placer, ¿sí? Y vive airado, vive enojado, todo el tiempo está enojado. Todo el tiempo está con ese sentimiento de que no sabes qué le vas a decir porque se puede enojar. Y vive con esa ira, vive enojado. Y le maldice a todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? No prohíbe estar enojado, no prohíbe airarse. Sino que Pablo dice, pueden enojarse, no hay problema, enójense, pero no pequen. Que ese enojo no dure todo un día. Arréglenlo antes. ¿Por qué? Porque si yo me dejo gobernar por la ira, entonces sí o sí me lleva a problemas psicológicos y físicos. Tarde o temprano voy a tener problemas psicológicos y físicos. Porque el cuerpo, o sea, según la psicología y la medicina y todo, el cuerpo trabaja todo en un conjunto. O sea, tus emociones, si tus emociones están mal, tu cuerpo está mal. Cuando una persona está estresada, por ejemplo, ¿sí? Ese estrés se va y se manifiesta de alguna forma, tal vez dolor de estómago, algunos dolor de cabeza, otros pierden el apetito. De diferentes maneras se expresa ese estrés o se manifiesta ese estrés. Entonces, las emociones hacen que también la parte física se afecte. Y quiero volver a repetir, las emociones no son malas, son creadas para un bien, pero el diablo utiliza o quiere utilizarlo para hacerlo algo en nuestra contra, ¿sí? Algunos efectos de la ira, por ejemplo, como ya dije, son problemas físicos, problemas emocionales, y si se mantiene eso prolongado, por ejemplo, la presión sanguínea también sube, o sea, presión alta o todo lo que puedas imaginar puede causar la ira. Entonces, si vemos todos esos problemas que nos causan, bien nos damos cuenta que la ira no viene de Dios. O vivir airado no viene de Dios, más bien te aleja de Dios. Y da lugar al diablo. Abre puertas que no queremos abrir, porque después nos va a ir peor, ¿sí? Entonces, si sufrís de ira, si estás enojado todo el tiempo, arrodillate delante de Dios, pedile perdón y decirle que te ayude con ese sentimiento, porque no es sano para vos y tampoco para nadie. Otro de los problemas emocionales es la ansiedad. ¿Y la ansiedad qué es? Estar preocupado por todo, ¿sí? En realidad, la ansiedad es como un mecanismo de defensa que nos advierte del peligro. Pero cuando todo el tiempo estamos ansiosos o sufrimos de ansiedad, pensamos, híjole, ahora me voy a ir en moto y seguro que me puede pasar un accidente. Y tengo ese temor, esa preocupación. ¿Qué pasa? O sea, todo el tiempo pienso en cosas negativas, cosas malas. ¿Qué pasa si me voy ahí y me caigo o se cae algo en mi cabeza? Y, o sea, todo ese sentimiento de preocupación o tener miedo todo el tiempo de que algo le pase a tu hijo o que algo le pase a tu ser querido. Todo el tiempo estás con ese miedo. Y ese crea una barrera porque te aísla de las personas. ¿Sí? Son cosas que el diablo utiliza. Pablo recomienda al afanoso, al que está así con ansiedad, en primer lugar depositar su confianza en Dios. Dejar en Dios tu confianza. Deja a Dios tu confianza. Deja que Él trabaje en tu vida. Deja que Él haga su obra que ya empezó en vos y que quiere perfeccionar cada día. No te preocupes por lo que ha de venir. Jesús le dijo a la gente, miren los pajaritos, miren las flores,
Si miren las aves por ahí, ellos no trabajan, ellos están por ahí, pero sin embargo, Dios les da lo que necesitan. ¿Cuánto más a ustedes que son sus hijos les va a dar? ¿Cuánto más a ustedes que son su pueblo les va a dar? Entonces la ansiedad nos aísla, nos deja, todo el tiempo estamos preocupados, todo el tiempo estamos temerosos de que algo pase. Entonces entregar eso a Dios, que Él haga su obra que ya empezó en nosotros. A diferencia de los no creyentes, quienes no tienen un sistema firme de creencias para estimular o animar, de motivación y propósito en la vida, los cristianos creemos que podemos echar toda nuestra ansiedad y preocupaciones sobre Dios. En primera de Pedro 5:7 vamos a encontrar eso. Echen en Dios todas sus preocupaciones, ¿sí? No se olviden de eso. Dios quiere recibir eso y transformar eso en algo bueno. Ahora, hablando una vez que vimos un poco todo esto de los problemas emocionales que son en realidad ataques del diablo, ataques del enemigo, todos, si todavía no tuvimos, necesitamos una liberación. Necesitamos liberarnos. Yo no digo que todos estamos poseídos, como ya dije hace rato, sino que necesitamos liberarnos de la amargura, de lo que nos tiene atado, para poder adorar realmente a Dios, para poder ser sanos realmente, para poder tener una sanidad interior completa. Debemos someter nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo completamente a Cristo como nuestro único Señor, y apropiándonos de la obra terminada en la cruz, en la obra que Él hizo en la cruz. Pensar en eso, para que Él pueda destruir todas las obras del diablo en nuestras vidas, desde lo que tenemos de generación pasada a generación futura, destruir todas esas obras del diablo en nuestras vidas. La liberación es sanidad interior. Cuando consideras que la liberación no nos está haciendo libres de cualquier cosa, ahí hablamos cualquier cosa, por ejemplo, demonios, mentiras, ofensas, heridas, traumas, rechazo, miedo, que Satanás ha usado para atormentarnos. Si podemos rechazar eso y si podemos ser libres de eso, entonces podemos disfrutar de la vida eterna y el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas, se puede ver en nuestras vidas, ¿sí? Si dejamos a Dios todo eso y dejamos que Él nos sane. Necesitamos que Dios nos sane, que intervenga por nosotros, que Él haga su trabajo ahí. Eso necesitamos en nuestras vidas. No una partecita que Él se encargue, después yo me encargo de lo otro. No funciona así. Démosle todo a Dios, todo lo que tenemos, todo lo que está oculto, lo que nadie sabe. Eso también tenemos que entregarle a Dios. Eso también tenemos que llevar al altar, y para que Dios cargue con eso y te entregue un corazón limpio, un corazón nuevo, pensamientos y tus emociones sanas. En Lucas 4, 16, 20, 4, 16 al 20 podemos leer lo siguiente, para que sepas y que en vos quede confirmado eso de que Jesús te puede hacer bien. Dice, fue a Nazaret, donde se había criado, o sea, hablando de Jesús, y un sábado entró en la sinagoga. La sinagoga era como una iglesia pequeña, un templo pequeño, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y entregaron a él el libro del profeta Isaías.
Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Y escuchen bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a pregonar el año del favor del Señor, a proclamar el año favorable del Señor. Y luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos estaban mirándole ahí, ¿sí? Y él dijo: hoy esto se ha cumplido. Hoy esta escritura se cumple en presencia de ustedes, dijo. Entonces Él vino para darnos libertad al oprimido. ¿Quién es el oprimido? El que está atado por algo, el que no puede soltarse. A eso vino a dar, al oprimido vino a dar libertad. La voluntad de Dios para un no creyente es que sea salvo, sí o sí. Y la voluntad de Dios para un creyente es tener la completa salvación manifestada en su ser, que incluye todas las obras del diablo destruidas en nuestras vidas. Jesús hizo una obra completa en la cruz, completa, y está terminada. No hay alguien más que tiene que venir para agregar lo que falta. Él terminó su obra. No hay nada que podemos agregar. Sin embargo, debemos apropiarnos de la obra terminada de la cruz en nuestras vidas, sometiéndonos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es seguirle completamente. Si yo me someto, es decirle: Señor, acá estoy yo, manéjame. Hacé de mi vida lo que tenés que hacer, porque tus propósitos para mí son mejores de lo que yo mismo pienso. Entonces a través a través de permanecer en Cristo por la fe, obediencia, confesión. Hay algo muy importante que tenemos que hacer, es confesar nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, no somos libres. Debemos confesar nuestros pecados. Debemos confesar lo que tenemos, que está oculto. Arrepentirnos y pedir perdón. Entonces, confieso mi pecado, me arrepiento de lo que hice y pido perdón a Dios para que Él me sane. El arrepentimiento es la clave principal para una efectiva liberación. Sin arrepentimiento no puede haber liberación. Entre más completo el arrepentimiento, será mucho más fácil la liberación. Si te arrepentí de una completo, ahí Dios es como si fuera que mete toda su mano dentro de vos y saca todo lo que hay y se mete Él ahí y te protege, ¿sí? Para tener todas las obras del diablo destruidas, debemos estar bajo el completo señorío de Cristo. Hacer que Cristo sea mi Señor, mi único Señor. No más yo, sino que Cristo sea mi Señor. Y debemos hacer a un lado lo viejo, lo que está atrás. Dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Saquen todo eso que estaba antes, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de su mente. Y revístanse de la nueva naturaleza. O sea, acá habla, dejar lo que está corrompido, renovarse en el espíritu y revestirse de la nueva naturaleza, que esa nueva naturaleza es creada en conformidad con Dios en la justicia, santidad y verdad. Es perfecto. Dice en Filipenses, como ya dije hace rato, Filipenses 1:6,
el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Así que denle oportunidad a Dios en sus vidas para que Él siga perfeccionando su obra en vos. No le limites a Dios en tu vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y habíamos hablado, por ejemplo, que la ansiedad es un temor exagerado de las cosas. Entonces, en el amor no hay temor, dice en 1 Juan. ¿Sí? El temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Sí? Y otro versículo más dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio ese espíritu de dominio propio. Dios planta en vos ese espíritu de dominio propio. Ahora, tal vez se preguntan, pero ¿cómo puedo hacer todo eso solo? O sea, arrepentirme, confesar mis pecados, arrepentirme y seguir a Cristo, ¿verdad? Y pedir perdón. Bueno, tal vez puedas hacerlo solo, pero necesitas un grupo de personas que te ayudan. Y por eso es también esa idea de discipulado que tenemos aquí en la iglesia. Para ayudarnos entre cristianos y ayudar a los que quieren ser salvos. Ese es el grupo de discipulado y ese es, realmente les digo, es algo muy sano, es algo muy enriquecedor. Y si no vienen, se están perdiendo. Si no vienen por caigüe nomás, se están perdiendo. O sea, hablando de los que están aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, busquen un grupo donde pueda haber discipulado. ¿Qué es discipulado? Es acompañamiento, es crecer juntos en la fe. Eso es el discipulado. Es caminar juntos hacia una meta. ¿Sí? Entonces, si yo no sé cómo comenzar, por dónde empezar, por dónde terminar o cómo librarme de estos problemas emocionales, vení al grupo de discipulado, te vamos a ayudar. Acá no es que estamos todos profesionales ahí, sino que compartimos nuestras cargas, compartimos nuestras victorias y compartimos lo que el poder de Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Simplemente eso, simplemente eso. Así que les invito a que podamos orar juntos y entregar a Dios todas nuestras preocupaciones, que todos esos problemas emocionales que de repente tenemos o que nos pueden llegar, que podamos entregarle a Cristo, que Él es el suficiente Señor y Salvador para nuestras vidas. Deja que Él te libere, deja que Él haga su obra en vos y deja que se perfeccione eso y que crezcas. No le impidas a Dios hacerte crecer. Señor, hoy queremos pedirte, Señor, de corazón, que nos ayudes a identificar si tenemos algo, Señor, que está bien oculto, que no te hemos entregado, Señor. Si hemos pecado contra ti también, Señor. Si hay algo que nos domina, Señor, como la ira, la ansiedad o la depresión, Señor, te pido que tú nos des libertad, Señor. Con tu poder, Señor, con tu amor, nos des libertad, Señor. Hoy queremos entregarte, Señor, y nos arrepentimos si hemos fallado, Señor. Nos arrepentimos si no te hemos dado el control completo de nuestras vidas, Señor. Te confesamos, Señor, que no somos perfectos, que no somos, Señor, siempre la persona que esperas que seamos, Señor, pero agarrarnos así como estamos y hacer tu obra en nosotros, Señor.
y que todas las obras del enemigo sean destruidas en mi vida para que no me afecte a mí ni a las personas que me rodean, Señor. En tu nombre rompo y echo fuera todas las obras del enemigo, Señor, que quieren destruirme. Tu palabra dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus que están buscando hacernos mal. Y Señor, confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en tu presencia en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos va a ir transformando cada día. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.